En días pasados hablábamos de un aparato, de los componentes interoclusales, de los aparatos bimaxilares. Hace 4 días exactamente hablábamos de estos componentes interoclusales y de la mordida abierta por rotación mandibular versus la mordida abierta por hábitos. Y concluíamos que eran dos conceptos diferentes. Hoy le he traído un aparato del que yo no hablo mucho, me parece la férula más impositiva que pueda existir. Es un aparato para ferular mandíbulas contra la maxila por cualquier alteración, fractura o hasta para avanzar la mandíbula y usarla para el caso de apnea del sueño. Este es el Bionator, este es el Bionator más tecnificado, de hecho es el Bionator californiano, que es lo que se llama hoy, o Bionator americano, que es lo que se llama hoy Bionator. Esto es un desarrollo de G.P. Smuth, un autor alemán también, que por allá en 1970 tecnifica lo que venía avanzando, que era el monobloc de Pierre Robin, el activador de Andresen, el Bionator de 1960, y este que es el Bionator californiano o Bionator americano. Son los mismos 3 aparatos, atiéndame esto, son 3 férulas rígidas impositivas que imponen abruptamente una posición forzada de la mandíbula y aquietan toda la dinámica. Son elementos que ya no deben usarse más. No obstante, usted entra a la internet y pone Bionator y aparecen técnicos y clínicos enseñándole a usted este elemento dantesco, un elemento para ferular la mandíbula contra la maxila. Y si usted avanza la mandíbula, la trae de algún lado y la avanza, todo ese avance se irá por reciprocidad vectorial a un hueso maxilar que está amarrado con un arco vestibular y que la reacción a este cambio de postura caerá directamente a la mandíbula tratar de irse atrás. Pero ese día no hablábamos del Bionator como tal, sino que hablábamos de hecho era un clam lo que teníamos, creo yo, pero estábamos hablando de los componentes interoclusales. Y no vamos a hablar más del Bionator, vamos a hablar de este componente, de los componentes interoclusales, de su presencia o ausencia o su condición de mixtos en el tratamiento ortopédico maxilar con férulas bimaxilares en positivas, como debe referirse cualquiera que sepa de la ortopedia. Deben referirse los aparatos bimaxilares. Los aparatos bimaxilares son férulas impositivas que fuerzan la posición de la mandíbula anclándola contra el hueso maxilar, y ya de ahí para adelante usted debe entender qué reacciones puede tener. Pero el avance de la mandíbula está descargado en un hueso maxilar y es bueno que tengamos esto presente. Pero también hace 4 días hablábamos de este aparato, tenía yo estos 2 modelos enfrente y hacía un video que me gustaría que buscara en YouTube o en Facebook, fue hace 4 días, y se llama atrapamiento mandibular. Esta mandíbula está atrapada, no tiene la mayor posibilidad de dinámica. Este paciente machaca alimentos por apertura y cierre, no sabe hacer más nada, no puede excursionar lateralmente. Tiene una morfología perfectamente nueva, sin usar, donde la mandíbula queda atrapada y no puede hacer el más mínimo movimiento de lateralidad. Entonces este paciente machaca alimentos en apertura y cierre, no hace lo que debe ser el elemento determinante de la oclusión, del equilibrio de las ATMs, del equilibrio de los ojos, del equilibrio de la cabeza, del equilibrio del cuerpo. Esta entidad llamada mandíbula es un receptor de la postura corporal y entonces esta mandíbula no tiene esa dinámica que debiera tener, no tiene unas abrasiones que debería haber hecho.
Esta es una, y la llamábamos atrapamiento mandibular como causante de otro montón de alteraciones, entre ellas la estrechez transversal, que es posible que quede camuflada aquí y que cualquiera esté muy contento con esta posición de estos dientes. Pero aquí hay un apiñamiento y aquí puede que no exista el apiñamiento porque el espacio se perdió, porque se esfolió este canino. No deje de ver el video anterior a este, se llama atrapamiento mandibular. Pero entonces yo vengo a mostrarle que las escuelas son muchas, que hay muchas escuelas y que la ortopedia maxilar no puede seguir siendo escuelas o métodos o aparatos. La ortopedia maxilar es un concepto de entender qué es lo que personifica, qué es lo que está mostrando esta oclusión dental, si es que es cierto que esa mandíbula es un receptor de la postura corporal. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? ¿Quién es esta lengua que habita en este lugar? ¿Quién es esta musculatura perioral? ¿Quién es el orbicular de los labios? ¿Quiénes son los senos maxilares? ¿Quién es el condrocráneo, la base craneana? ¿Qué propulsión le está haciendo la base craneana a esto? Ortopedia maxilar es el estudio de los procesos de crecimiento y desarrollo craneofacial de una entidad que se llama el esqueleto facial, aunque lo llamamos comúnmente viscerocráneo o esplagnocráneo, que es esta entidad que tiene 14 huesos versus 8 que tiene esta, 14 huesos esqueléticos, 14 huesos, que se propulsan entre ellos mediante la consolidación de una base craneana, que de esos 8 huesos, del neurocráneo, que es este pedazo de ese, hay un hueso que es el frontal y hay un hueso que es el occipital, que empieza aquí en la región lamboidea y que se impulsa hacia adelante y que van y estrangulan un hueso esfenoides que no se deja estrangular, que tiene alguna autonomía. Estrangulan un hueso etmoides que tampoco se dejan estrangular y que mediante oxigenación se expresa como entidad neumática. Pero hay una sincondrosis o suturas entre el hueso frontal y el etmoides que se cierra a los 10 años y más abajo aquí, a la altura del clivus, arriba del clivus, hay una consolidación de este hueso occipital que empieza acá y que la región lamboidea lo impulsa hacia adelante. Que la región lamboidea se empieza a impulsar hacia adelante y va y da una curva aquí adelante del foramen magno. Este es el foramen magno, este huequito. Y hace una porción en 45 grados y empieza a consolidar la linealidad de la base craneana y a cerrar esa sutura entre el cuerpo del esfenoides y el occipital. Pero las patas del esfenoides, las apófisis pterigoides del esfenoides, que son estas que le estoy dejando mover, este es el esfenoides, este hueso esfenoides, este que vemos, no es fácil apreciarlo, pero está allá, este es el cuerpo del esfenoides, ¿cierto? Este es el esfenoides, que tiene una movilidad, entre comillas, movilidad, lo que tiene es un movimiento de traslación cinemática. Pero entonces, en esa consolidación de la base craneana, el estudio de la ortopedia sería cómo es que se da ese desarrollo en lugar de aparatos y escuelas y métodos. ¿Cómo es que se da ese desarrollo y qué es lo que hay plasmado en esta alteración? ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay un atrapamiento mandibular, y así se llamará este video, atrapamiento mandibular 2, donde esta mandíbula no puede hacer la más mínima excursión lateral. Pero algunas escuelas dicen que eso se resuelve con un aparato como este. Esto es dantesco. Dantesco es un vocablo de la comedia de Dante Alighieri, comedia al fin y al cabo. Entonces, esto yo creo que tenemos que entenderlo y que tenemos que entender que esta mandíbula, cuando se posa en esta posición, no va a ocurrir absolutamente nada en su dinámica, no se va a poder expresar. Pero vinimos a hablar de los componentes interoclusales. Yo quiero que usted sepa lo siguiente. Este paciente que tenemos aquí en mis manos, estos dos modelos que representan los huesos maxilar y la mandíbula de un sujeto, generalmente 24 horas y 48 minutos del día se mantienen de esta manera. Repito,
Estos dos maxilares de este paciente se mantienen 24 horas y 48 minutos del día, es decir, casi todo el día, casi que eso es un enunciado universal, casi que todo el día se mantienen separados. Incluso este paciente mastica alimentos y casi que para masticar alimentos no hace el contacto oclusal, sino que para hacer el contacto oclusal lo hace solo al tragar, al llevar el bolo alimenticio hacia atrás, junta los dientes, pero la masticación de los alimentos se da de esta manera y se debe dar en lateralidad. En este paciente no, porque este paciente es una alteración del desarrollo. Entonces, este hueso maxilar, esta mandíbula, hace un machacamiento de alimento por apertura y cierre, pero alguien viene y dice que no, que el Bionator es un aparato interesante que puede servir para esto. Pero entendamos. Entonces, este paciente, 23 horas y 48 minutos del día, está de esta manera. Yo le pregunto, ¿por qué razón no se le destruyen los dientes posteriores, la pieza dental? A veces me critican mucho que hablo de los dientes posteriores, en la comunidad en general se ha hablado de esa manera. La pieza dental, los molares y los premolares, o los molares deciduos en este caso, ¿por qué no se crecen? ¿Por qué no se destruyen si existe una ley, si existe un espacio libre de reposo postural, también llamado no tono muscular, o espacio libre de reposo postural? ¿Por qué estos dientes 23 horas y 48 minutos del día no se crecen y se juntan? Y no se van a crecer porque usted ponga un aparato, no se van a crecer, excepto que el aparato tenga unas posibilidades de excitación eléctrica, preferiblemente en el sector anterior, que propulse los maxilares y que permita, que produzca una excitación eléctrica y que permita el crecimiento, egresión o salida de estos procesos alveolares. Se llama egresión. Egresión es un término ortopédico que alude salida del diente con alvéolo a bordo, es decir, un crecimiento alveolar, un crecimiento. Estos dientes no se extruyen en espacio fisiológico 23 horas y 48 minutos del día y no se van a extruir, pero le voy a contar, quien crea que esos dientes, para que se extruyan y se aumente la dimensión vertical y se desatrape la mandíbula, hay que poner este componente interoclusal. No está entendiendo sino su escuela, que le enseñó que este aparato debería tener acrílico interoclusal. Le voy a contar qué va a hacer este acrílico interoclusal para que lo entendamos. Este acrílico interoclusal, puede haber dos acrílicos interoclusales. Yo voy a simbolizar los dos con esto. Puede haber un acrílico interoclusal que esté por encima o por fuera del espacio fisiológico. El espacio fisiológico libre de reposo postural, el no tono postural, es este. Le voy a contar cuál es este. Mire esta rayita que estoy haciendo acá y mire esta otra raya que voy a hacer en este borde incisal. La separación de estos bordes incisales se llama, de estos dos referenciales de Barbieri, los dos referenciales que acaba de hacer Barbieri, estos dos parámetros son el referencial vertical que acaba de establecer Barbieri para decir que el espacio libre de reposo postural son 4 o 5 milímetros entre estas dos rayas. Mírenlo en una obra, hay muchas obras. Hubo un hombre que trabajó bastante en el espacio libre de reposo postural, que fue Martin Schwarz en Austria, en un libro que se llama Paratología ortodóntica removible, de Graeber y Newman, que realmente no es de Graeber y Newman, es de Max Grasinger y Martin Schwarz. En un capítulo que se llama El activador, su uso y sus modificaciones, usted puede ir y leerlo, y es Martin Schwarz, el austriaco, le muestra cuánto es el espacio fisiológico y le habla incluso del paciente en los polos, de por qué el paciente en los polos no tiene estos 4 o 5 milímetros de apertura anterior. Este es el espacio libre de reposo postural, 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5 o 3 en posteriores, es decir, por ese movimiento pendular, aunque en rotación y traslación que se inician en el mismo momento, la rotación y la traslación del cóndilo se inician exactamente en el mismo momento, por esa rotación hay una proporción, y esos 4 o 5 milímetros de apertura anterior representan 2,5 o 3 en posterior, es decir, el espacio fisiológico libre de reposo postural son 4 o 5 milímetros de apertura anterior, que representan 2,5 o 3 en posterior, y que es muy difícil de medir en posteriores. Siempre que lo mida, mídalo acá. Y recuerde que usted en algunos casos
va a tener que ir a hacer una mordida constructiva y a entender que este paciente no existe, que el paciente que vamos a tratar 23 horas y 48 minutos del día es este, tiene 4 o 5 milímetros de apertura anterior y que no se le están extruyendo los dientes y que para que se le extruyan, se le egresen, le salgan los posteriores, el proceso alveolar posterior inferior y posterior superior, para que se extruyan, para que crezcan, para que egresen, necesita tener un aparato que esté más afuera de estos 4 o 5 milímetros de espacio fisiológico, 2 o 3 milímetros. Es decir, para que usted produzca egresión, salida, crecimiento de los procesos dentoalveolares, usted tiene que ir y forzar la mordida y hacer una apertura por fuera del espacio fisiológico y no poner componentes interoclusales. Si usted hace esa apertura de 4 o 5, ojo con esto que es complejísimo a veces. Si usted hace una mordida réplica del espacio fisiológico, es decir, 4 o 5 milímetros de apertura anterior, 4 o 5 milímetros, y pone componentes interoclusales aquí, de 2,5 o 3, esos componentes interoclusales lo único que van a hacer es no permitir que los posterosuperiores o los posteroinferiores egresen, salgan, crezcan. No le va a permitir esto. Si usted, repito, si usted pone unos componentes interoclusales en un aparato bimaxilar con una apertura de 4 o 5 milímetros de apertura anterior, usted no va a permitir la salida de estos dientes. Y usted deberá hacer eso siempre que usted tenga un paciente con una altura facial inferior normal, un overbite normal, para que no le egresen, no le salgan, no se le extruyan los dientes, porque si se le extruyen y el paciente está bien, se le va a aumentar la dimensión vertical, porque la mandíbula, en la medida en que estos posteriores egresen, salgan, crezcan, no se va a poder arrimar como se está arrimando ahora. Entiéndame esto. Ahora, si ese espacio libre de reposo postural, si esa apertura, si ese grosor de la mordida constructiva en la que usted está haciendo un avance mandibular de pronto, la corrección de las líneas medias, o sea, está trabajando otros planos, pero también está trabajando el plano vertical con este componente. Si esa mordida constructiva tiene 2 milímetros por encima del espacio fisiológico, como podría ser esta, 2 milímetros, este componente interoclusal está invadiendo el espacio fisiológico. Es decir, la mandíbula constantemente se hundirá diciendo, ¿dónde está mi espacio fisiológico que me lo han quitado? ¿Por qué no puedo llegar a él? ¿Dónde está mi espacio fisiológico? Y eso hará un efecto intrusivo de ingresión en los procesos dentalveolares. Donald Woodside, Harvard, Petrovic, Toronto o Michigan en Canadá, Toronto en Canadá o Michigan en Estados Unidos, habló Donald Woodside habló de este concepto. Tiene unos bloques invasivos, decía yo en el video anterior cuando hablaba de estos componentes interoculares. Solo de esa manera usted puede ingresar, hundir, intruir estos dientes, estos posteriores, estas piezas dentales posteriores. Entendamos esto. Ahora, de otra manera, usted no puede pensar en ese manejo vertical. Ahora, pero si usted hace 2 o 3 milímetros de apertura por encima del espacio fisiológico, entendamos que el punto de partida es esto. Lo complejo de esta discusión es que este paciente no existe, Si entendemos que el paciente es este, que tiene 4 o 5 milímetros de apertura anterior, si entendemos esto, y yo le digo, suponga que usted abre 2 milímetros, es decir, 2 milímetros más del espacio fisiológico, es decir, 5, 6, 7 en anteriores, que en posteriores puede representar 3 o 4, ¿cierto? Si usted hace una apertura de esta manera y produce alguna excitación, y así no produzca excitación, no hablemos de excitación mejor, estos posteriores egresarán, saldrán, tanto los superiores como los inferiores, egresarán, saldrán y se aumentará la dimensión vertical. Este pedacito, a mí me da mucha vergüenza decirlo porque es como decirle a alguien, vea, es que 1 más 1 son 2 y si usted le suma otro son 3, pero lo voy a decir. Si estos posteriores egresan, salen, crecen, la mandíbula, si salen o crecen, ya se quedará aquí, no podrá arrimarse como se estaba arrimando. ¿Y qué pasará entonces?
se desprofundizará la mandíbula, la mordida, el overbite, se desprofundizará el overbite. ¿Y qué pasará con la altura facial inferior del paciente? Se aumentará. La egresión, salida de los dientes posteriores aumentarán la dimensión vertical del paciente. Y para egresar no puede tener componentes interoclusales. No se enrede con este video, vuélvalo a mirar. Yo estoy tratando con todo el esfuerzo del mundo de ser muy objetivo, muy claro con mis palabras, aunque tengo muchos lapsus que usted tendrá que desenredar, porque yo tengo lapsus, porque no tengo libreto, cuando me enfrento a estos modelos con la pasión de enseñarle al mundo cosas que yo veo a diario que ocurren y que las digo con cierta amargura. Entonces eso me hace que en mi apasionamiento tenga muchos lapsus lingus o brutus, que usted tiene que decodificar, que usted tiene que decir. Él lo que quiso decir fue clase 2, él está hablando desde la distancia, si está señalando por acá, está hablando de la relación molar, no de la relación canina, que me ocurre mucho. Entonces entiéndame esos lapsus, pero entiéndame, si estos posteriores egresan, salen, crecen, la mandíbula no se podrá arrimar como se estaba arrimando. Y para que ocurra eso, el aparato no puede tener componentes interoclusales. Pero si el aparato, con los mismos 2 milímetros más del espacio fisiológico, con 4 o 5 con 7 milímetros de apertura anterior, que representan 3 o 4 en posteriores, esta invasión del espacio fisiológico hundirá estos procesos alveolares superiores e inferiores, y al hundirlos, présteme atención, y al hundirlos, usted ya tiene que empezar a especular y a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto se hunde? La mandíbula se profundiza más, es decir, estos componentes interoclusales van a profundizar más la mordida, porque aquí no hemos visto nosotros, cuando hicimos este aparato, que aquí hay una mordida profunda y que como tal debería resolverse el problema. Pero voy a terminar eso y voy a entrar en otro tema un poquito más complejo. Entonces, bueno, le dije que los componentes interoclusales se usan en pacientes muy bien verticalmente o aumentados verticalmente, que la diferencia de tenerlos réplica del espacio fisiológico es que van a ser conservadores del espacio, de la dimensión vertical, que si tienen invasión del espacio fisiológico, van a ser ingresadores, hundidores de los procesos alveolares y van a cerrar mordidas, que si no tienen acrílico interoclusal, se van a egresar, van a salir, si tienen una apertura por encima del espacio fisiológico, lo harán con mayor facilidad, y al egresar van a aumentar, a desprofundizar la mordida. Pero atento con esto. Pero yo le quiero contar una cosa. Si usted conoce la teoría de Camper es un holandés que nos habló del ángulo facial de Camper. Si usted conoce la teoría de Camper y entiende que hay un plano que se llama el plano de Camper, que va de nasolabial a tragus, que es más o menos así, y que el plano oclusal más fisiológico que existe corre paralelo a Camper, yo le voy a contar una cosa. Si usted hace un aparato con acrílico interoclusal y hace un aparato sin acrílico interoclusal, hace un aparato bimaxilar sin acrílico interoclusal y hace una apertura de 2 milímetros más allá del espacio fisiológico, 7 milímetros de apertura anterior, que representan 3 o 4 en posteriores, y los posteriores egresan indistintamente superiores e inferiores, usted no está favoreciendo este paralelismo entre el plano Camper y el plano oclusal, que es lo ideal, que exista un paralelismo entre el plano Camper y el plano oclusal. Sin embargo, eso es muy subjetivo, porque en el fondo después le voy a hablar de por qué los pacientes, de quién es el perfil facial, qué determina, quiénes son los senos neumáticos que determinan el perfil facial, porque entonces de repente el plano Camper si es más parecido que Frankfurt a lo que se necesita para que esta entidad se propulse. Pero en fin, lo que le quiero decir es que que al momento de aumentar la dimensión vertical no es bueno dejar los posteriores libres para que crezcan indistintamente a la loca. No, es bueno que dejemos que los componentes interoclusales crezcan, egresen, salgan ordenadamente, los que usted quiera, y le voy a contar. Primero quiero que sepa y vea el video anterior
que estos elementos no están indentados, que son planos lisos, que se les quitó la indentación para que la mandíbula pudiera moverse. No use nunca planos indentados, no deje que el acrílico se meta en las fosas, que lo que usted tendría en ese momento no serían unos planos, sino unas férulas bimaxilares para que la mandíbula no tenga la más mínima movilidad lateral. Los planos deben ser lisos, y como tal, entonces, pero vamos adelante con esto. Pero si usted quiere resolver este problema vertical, es bueno que se pregunte, ¿quién es el responsable de esta mordida profunda? ¿Serán acaso los posterosuperiores? ¿Será que los posterosuperiores están demasiado descendidos, han egresado demasiado y estos son los responsables de la mordida profunda? ¿O será que a los posteroinferiores les está haciendo falta crecimiento vertical? Si su respuesta es, después de ese análisis, es que a los posteriores les está haciendo falta crecimiento o egresión, sería ideal que este aparato tuviera componentes interoclusales mixtos y que el componente interoclusal no fuera sino la mitad, es decir, que la mitad de este componente interoclusal estuviera libre, que los posteriores pudieran egresar, salir, crecer, porque los posteriores son los responsables de esta mordida profunda. Y necesitamos que esos dientes egresen, y para eso usted debe tener un fresón y venir y desgastar esto abajo, así, desgastar esto, para comerse la mitad de estos posteriores. Ahora, lo ideal no es que usted lo desgaste, lo ideal es que el ortotécnico que le construya el aparato, al momento de montar el articulador, haya encerado esto, y lo haya encerado siquiera 2-3 milímetros, y encima de estos dientes tenga un plano, tenga un pedazo de cera plana, que tenga 2 milímetros, porque entonces cuando él cierra el articulador, esa cera va a quedar, déjeme decírselo de esta manera, va a quedar aquí metida, y por consiguiente el acrílico mixto, usted tendrá un acrílico mixto. Esto se llama un acrílico mixto, esto es el ejemplo. Realmente el acrílico que hay ya lo vimos. Pero supongamos que ese acrílico tiene 1 milímetro, el de arriba o 2, y abajo tiene 2 milímetros para que puedan egresar, salir, crecer los posteriores. Y atento con esto, no se deje confundir. Mucha gente le va a decir, no, es que si usted le desgasta, la mandíbula entra. Si usted le desgasta esos 2 milímetros que dice Barberi, la mandíbula entra. No, no es cierto. La mandíbula está mucosoportada en el sector anterior por estos elementos que no sé qué objeto tienen en este caso, por estas guías incisivas de Clam, que lo único que van a hacer, bueno, pero no hablemos de eso. Entonces este componente interoclusal mixto va a ser, entonces la mandíbula no le va a entrar, porque la mandíbula está mucosoportada adelante y está sostenida en un cóndilo. Aquí hay un ángulo, aquí hay una rama, y esa rama, y este cóndilo está metido en la fosa, y por consiguiente el aparato no puede entrar atrás. El aparato es posible que si el técnico se lo manda así, usted puede decir, sí, mire que sí me entra el aparato atrás. No, el aparato no le entra atrás. En la boca, aquí en la mano, le va a entrar con mucha facilidad. Entiéndame, los aparatos mixtos tienen un acrílico mixto, es decir, si está arriba y no está abajo, para que usted decida cuáles son los dientes con los que usted quiere tratar. El plano más complejo y más ignorado de tratar, que es el plano vertical, cómo desprofundizar esta mordida. Pero tenga la certeza que mediante componentes interoclusales no lo va a lograr. Ahora, lo que pasa es que hay un concepto que se llama abrir mordida. Ese concepto de abrir mordida es una alocución que alude el fin. Atento con esto. La alocución abrir mordida alude el fin, no alude el medio. Aquí es posible que el error aparezca en que aquí hay un plano para abrir mordida como medio, y realmente está abriendo la mordida. Aquí está la mordida abierta. Como medio está abriendo la mordida, pero el fin será que la profundizará más. Atentos con esto.
Atentos con esto. El fin será que la profundizará más. Abrir mordida es un vocablo, una alocución, una oración para aludir el fin, no el medio. Entiéndalo, es el objetivo final. Abrir mordida es un vocablo que dice: yo necesito que a la postre, al final del tratamiento, se resuelvan mis problemas verticales y se me desprofundice esta dantesca mordida constructiva. Por su atención, muchas gracias.